Ok. El tejido óseo se encuentra en un proceso constante de crecimiento, remodelación y autorreparación. Contribuye a la homeostasis del organismo al brindar sostén y protección, producir células sanguíneas y almacenar minerales y triglicéridos. Un hueso es el resultado del trabajo conjunto de diferentes tejidos, hueso o tejido óseo, cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso. Por tal motivo se considera que cada hueso es un órgano. El tejido óseo es el tejido vivo, complejo y dinámico y que experimenta un proceso continuo llamado remodelación, formación de tejido óseo nuevo y destrucción simultánea del hueso presente. Todo el armazón de huesos son sus cartílagos, así como los ligamentos y los tendones constituye el sistema esquelético. Gracias, Linda. Lina, ¿tú nos puedes ayudar con la lectura de funciones del hueso? Lina Rodríguez. El tejido óseo constituye aproximadamente el 18% del peso corporal y desempeña 6 funciones básicas. Sostén. Es el esqueleto de la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y brinda puntos de intersección para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos. Protección. El esqueleto protege las lesiones a los órganos internos más importantes. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen el cerebro, las vértebras, la médula espinal y la caja torácica, el corazón y los pulmones. Asistencia en movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos. Cuando se contraen, traccionan de ellos para poder producir el movimiento. Homeostasis mineral, almacenamiento y liberación. El tejido óseo almacena diversos minerales, especialmente calcio y fósforo, lo que contribuye a la resistencia del hueso según los requerimientos. El hueso libera minerales a la circulación para mantener el equilibrio de algunos componentes esenciales de la sangre, homeostasis, y para distribuir esos minerales en otros sectores del organismo. Producción de células sanguíneas. Dentro de algunos huesos, un tejido conectivo denominado médula ósea roja produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Este proceso se denomina hematopoiesis. Hemo de aimas-sangre y poiesis de poiesis formación. La médula ósea roja consta de células sanguíneas en el desarrollo, adipocitos, fibroblastos y macrófagos, que están inmersos en el tejido del sostén, estroma, formado por fibras reticulares que se encuentran en los huesos fetales en el desarrollo y en algunos huesos de adulto, como la pelvis, las costillas y el esternón. En el esternón, las vértebras del cráneo y los extremos proximales en los huesos largos del brazo húmero y los del muslo fémur. El recién nacido, la médula ósea es roja y participa de la hematopoiesis. Con el paso del tiempo, gran parte de la médula ósea se convierte en la médula ósea amarilla. Almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea amarilla está constituida principalmente por adipocitos, en los que se almacenan triglicéridos. Dichos adipocitos constituyen una posible fuente de energía química. Gracias, Lina. Bien, entonces aquí ya nosotros vemos, ¿cierto? Lina nos estaba haciendo la lectura que corresponde a las funciones. Entonces ya vimos que el hueso no es simplemente para movimiento. Ya vimos que hay algo más de trasfondo. Tiene diversas funciones y va de acuerdo al lugar del cuerpo en el que se ubique. ¿Listo? Ahora viene acá la estructura del hueso. Nosotros que hemos comido pollo de vez en cuando, entonces vamos a ver internamente cómo está este hueso. Digamos que es el más fácil de reconocer. ¿Listo? La estructura macroscópica puede analizarse considerando las distintas regiones de los huesos largos, tales como el húmero. Un hueso largo tiene mayor diámetro que longitud y consta de las siguientes regiones. Entonces, por ejemplo, este de aquí. Yo voy a ampliar un poquito la imagen para que se entienda un poco mejor. El hueso, digamos que tiene unas secciones, si nosotros lo pudiéramos seccionar por cómo se distribuye todo, digamos que tiene una sección que es la diáfisis. La diáfisis es, digamos que lo recto del hueso, ¿cierto? Va todo este largo del hueso, que casi que es del mismo diámetro, casi, ¿cierto? Esta que es la epífisis, que digamos que es la parte de la articulación que se va a unir con otro hueso, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, hablamos
del húmero, que es el hueso, este hueso de acá, ¿cierto? Entonces, la parte de la epífisis que se une acá, lo que va a formar el codo, ¿cierto? Y lo que va a formar acá nuestro hombro, ¿cierto? Entonces, esta viene siendo la epífisis, lo que va a formar nuestra articulación. Y la metáfisis, que viene siendo la parte en la que el hueso empieza a ampliarse. Entonces, ya nosotros vemos que el diámetro no es así como acá, que casi que a toda su longitud el diámetro va siendo casi igual. En este caso ya vemos que se forma como una especie de cono. Entonces, esta es la metáfisis, la epífisis. De este lado es lo mismo. La metáfisis, ¿cierto? Que es lo que se amplía. Nosotros ya vemos que aquí se ve como un triangulito, ¿cierto? Se ve como un conito, se ve un poco más amplio. Y la epífisis. Podemos decir que es epífisis proximal y epífisis distal. Hay una diferencia entre las dos. ¿Listo? ¿Cuál es? Por ejemplo, cuando nosotros, si habláramos de que este es el hueso del húmero, el hueso que nos va a formar a nosotros este brazo, ¿cierto? Siempre que nosotros vayamos a ver los huesos, tratemos de extendernos un poco. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la zona central del cuerpo, ¿cuál viene siendo? ¿Qué queda acá? ¿Qué queda acá? ¿Qué es esto? ¿Qué queda acá? ¿Qué es esto? Ay, perdón, es que casi ni se ve. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué hay aquí? No el hueso, sino, ¿cómo le llamamos? Esto es como el pecho, ¿cierto? O nosotros le conocemos como el pecho, o pueden decirle, bueno, el diafragma, todo esto. Claro que el diafragma viene desde más abajo, esto es como la parte de la caja torácica, ¿cierto? El diafragma viene abajo de donde están las costillas, y aquí todavía hay costillas, ¿cierto? Entonces, esta viene siendo nuestra parte central del cuerpo. Si yo veo este, que es mi húmero, ¿cierto? Esta viene siendo la parte más lejana a la parte central del cuerpo. Y esta viene siendo la parte más cercana. Entonces, este de aquí viene siendo la epífisis proximal, porque es la más próxima, y esta de aquí viene siendo la epífisis distal, porque es la más distante, la más lejana, la retirada del centro del cuerpo. Y así vamos haciendo con todo. Por ejemplo, si este fuera el hueso de la pierna, si este fuera de pronto el fémur, ¿cierto? Entonces la parte que queda de pronto hacia lo que es la cadera vendría siendo la epífisis proximal y la parte que se acerca a la rótula o a la rodilla vendría siendo la epífisis distal. ¿Listo? Bien. Eso de ese lado. El hueso también está constituido por, digamos que unas capas, ¿cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, que acá esto es una cavidad, es decir, que hay una parte hueca en el hueso, no es mucho, pero sí es algo hueca, ¿cierto? Entonces esto se llama la cavidad medular. Esa cavidad medular puede tener la médula ósea amarilla, que ya nos decía Lina, que esta sirve para almacenar triglicéridos, ¿cierto? Hay otros huesos que en vez de médula ósea amarilla pueden tener médula ósea roja, que es la que ayuda a producir sangre, ¿cierto? Ya vimos que participa de la hematopoiesis, ¿cierto? Este que viene siendo el periósteo, que es como una capa que protege al hueso en la parte externa, y este que viene siendo el endostio, que es una capa que produce la cavidad interna de donde se encuentra la médula. Llámese médula roja o llámese médula amarilla. ¿Mm? Adicionalmente, también los huesos tienen una irrigación. ¿Qué quiere decir irrigación? Que pueden tener alguna arteria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de que haya una fractura, cuando se rompe un hueso en un organismo vivo, ese hueso, digamos que puede generar de pronto alguna hemorragia, no tanto porque lastime de pronto el músculo que lo protege o el músculo que lleva digamos, inervado a él, sino porque también internamente tiene arterias. ¿Listo? Bien. Y también hay parte de hueso esponjoso, que eso lo vamos a ver más adelante, y de hueso duro. ¿Listo? Entonces, básicamente, ustedes tienen aquí en la parte de la lectura la descripción de cada una de las partes que conforman al hueso, ¿cierto?
Y nos hace falta acá el cartílago. Entonces el cartílago, digamos que es el que protege y recubre al hueso en la parte de la articulación. Se ve un poquito mejor en la parte distal, ¿cierto? En la epífisis distal se ve este cartílago, ¿cierto? Articular. ¿Por qué articular? Porque es el que nos ayuda a proteger en la articulación. Cuando el hueso se va a mover, cuando los huesos van a generar movimiento, digamos que hay una especie de frotación. Cuando nosotros hacemos esto, todas nuestras falanges están en movimiento. Entonces, para hacer esto sin dañar el hueso, sin dañar la epífisis, para eso está el cartílago. ¿Listo? Para que lo recubra, lo proteja. También hay una especie como, digamos, de líquido, que es el líquido sinovial. Sí, creo que es el líquido sinovial. Es el líquido que, digamos, que lubrica ese cartílago para que no se desgaste. Las personas que tienen problemas de sobrepeso tienen problemas de líquido sinovial o problemas de cartílago porque el hueso soporta mucho peso y digamos que va haciendo fricción y a medida que fricciona entonces va desgastando ese líquido y va gastando el cartílago. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, ustedes tienen acá abajo una actividad que consta de 5 puntos. En el primer punto dice, ¿de qué manera interviene el sistema esquelético en el sostén, la protección, el movimiento del cuerpo y el almacenamiento de minerales? Entonces eso ya está, todo esto está aquí en el documento, no hay necesidad de que se dirijan a alguna página adicional para buscar información. El segundo punto dice, describe la importancia del hueso en el crecimiento y desarrollo de un organismo. Como tercero, vamos a ver cuál es la diferencia entre la médula ósea roja y entre la amarilla. Entonces vamos a ver de qué está compuesta cada una, cuál es la función en cada una y en qué hueso se encuentra cada una. Sí lo dice el documento. ¿Listo? En el cuarto vamos a hacer un esquema. Vamos a indicar el mismo esquema que está en el documento, pero vamos a hablar de las funciones. Entonces vamos a hacer el dibujo que viene acá, ¿cierto? Y en cada lado le vamos a escribir, por ejemplo, el endostio, cuál es la función del endostio, cuál es la función del hueso compacto, cuál es, aunque están hasta acá, cuál es la función de la cavidad medular y así con cada uno. Y de último, vamos a definir estos términos, algunos que nosotros ya conocemos y este diferente que pienso yo que de pronto no está muy claro, que es triglicéridos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma y hueso. ¿Listo?